vamos a definir entonces qué talla le puede servir a este usuario. Lo que veo aquí es que esta persona tiene poco busto, pero mucha cadera en comparación, digamos que en sus proporciones. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un análisis de las medidas relacionadas únicamente a la blusa, es decir, delantero, posterior y manga, y vamos a definir qué talla es en blusa o en camisa para los hombres. Y después nos vamos a ir a relacionar el contorno de la cadera y el largo total a la talla que vamos a definir para el legging. Entonces, dicho esto, veamos cuáles son las comparaciones que debemos hacer. Veamos las primeras para el caso de la prenda superior, que sería, vamos a identificarlo con los contornos. Entonces, el fundamental es contorno de pecho o de busto y en mi usuario tiene 86. Entonces voy acá a contorno de busto, identifico que es una talla intermedia entre la 6 y la 8. ¿Listo? Entonces esa me puede servir. Simplemente con contorno de busto identifico talla de la prenda superior, blusa o camisa. ¿Listo? Ahora veamos con contorno de cadera cuál es la talla que voy a utilizar para el legging. Entonces, contorno de cadera 102, tengo 102 para la talla 12. Entonces, talla intermedia de blusa 7 y para la talla del legging 12. Este será el archivo que ustedes pueden descargar eh, de las piezas que componen el enterizo femenino y están escaladas desde la talla 4 hasta la talla 16. Y en el caso de los hombres está desde la talla XS a la XL. Entonces mi usuario es femenino, entonces me vengo aquí al despiece del enterizo femenino y entonces necesito sacar una talla intermedia según mi usuario. Entonces me vengo aquí a el menú principal, herramientas, después me voy a preferencias y en principal acá hay una opción que habla del sistema de tallas. Entonces aquí donde dice que digamos que el incremento de las tallas por defecto va a ser no de 2 sino de 1 y le doy OK. Luego me vengo aquí a escalado, al menú principal escalado, voy a tabla de tallas y nos vamos a parar en la talla 8. Me paro en la talla 8. Me paro en la talla 8 y le digo que quiero colocar una talla más pequeña, ¿sí? Para sacar la 7. Le doy ahí y sale la 7. Y ya. No necesito alterar distancias de nada, ni modificar escalado, sino que él ya originó una talla intermedia entre la 8 y la 6. Antes estaba generando tallas de 2 en 2, ahorita está generando talla en uno, entonces por eso me permite sacar la talla intermedia. ¿Qué es lo importante? Que te pares encima de la talla, digamos que mayor, que sería consecutiva a la talla intermedia que quieres crear. Si tienes alguna duda con respecto a esto, no dudes en comunicarte conmigo y hacerme la duda de si ese es el caso, cómo la puedes sacar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya salió la talla intermedia 7. Ahora quiero únicamente trabajar con esa talla. Entonces, otra vez vengo acá a la tabla de tallas y voy a seleccionar aquí la talla 7 como talla base. Seleccionándola, pues entonces ya puedo quitar esto. Vas a seleccionar todas las piezas, o al menos las piezas de la blusa. Le vas a dar control C y vas a crear otro archivo PDF. Vas a abrir otra ventana y vas a pegar esas piezas. Vamos a venir aquí a escalado, a tabla de tallas y vamos a colocarle que elimine todas las tallas. Recuerda que tienes que estar
seleccionando como talla base la talla que necesitas para este usuario. En mi caso sería esa. Y le voy a dar que me elimine todas las demás tallas. Ya solamente me quedo con la talla que necesito. Le doy cerrar. Este archivo entonces yo les recomiendo que lo guarden de una vez con el nombre del usuario. Luego entonces vengo nuevamente a el legging y entonces voy a tabla de tallas y ahora ya no quiero seleccionar la talla 7 sino la 12 y le doy cerrar. Copio con control C, me vengo aquí a mi nuevo archivo de usuario y voy a pegar aquí entonces el legging. Como el legging viene con todas estas tallas y aquí solamente tengo las 7, tú le vas a decir que las mezcle. Le vas a aceptar. Entonces venimos aquí a nuevamente menú principal escalado, tabla de tallas. Mira que tengo seleccionada la talla 12 y le voy a decir que me elimine las demás. Y le doy cerrar. Entonces, esta es una talla 12, pero esta es una talla 7. Lo que voy a hacer es escalado, otra vez en tabla de tallas. No le voy a colocar ninguna, sino que simplemente le voy a colocar base. Esa es la base de mi usuario, ¿sí? O le ponen usuario. Y ya. Entonces, digamos que no importa que esto es una talla y esto es otra, son las tallas que corresponden a las medidas del usuario. Entonces, vamos a mirar qué medidas del cuerpo del usuario necesito que se apliquen en cada una de las piezas. Entonces tengo largo de talle de delantero, entonces tengo 39. Voy a medir cuánto tiene este. Entonces medimos, tiene 43 más o menos. Entonces voy a activar aquí la calculadora para tenerla aquí a la mano. Entonces, 43 menos 39 me va a dar una diferencia de 4 centímetros. Esa diferencia, entonces yo necesito que todos estos puntos suban 4 centímetros. Para eso voy a utilizar una herramienta que se llama mover puntos múltiple, que se activa con la letra Q. Y voy a seleccionar entonces todos estos punticos de acá, como si estuviera seleccionando con un recuadro de selección. Entonces, bueno, todos estos puntitos de aquí. Voy a llevarlo hacia arriba 4 centímetros. Y le doy a aceptar. Ahorita vemos qué pasa aquí con lo de la pinza. Y vamos a hacer lo mismo para el posterior. Si en tu caso es lo contrario, es decir, que el talle es mucho más largo, pues entonces haces la diferencia de lo que tiene que medir de más y el movimiento no va a ser, digamos que, va a hacerlo. Supongamos que el talle que quiero hacer es mayor, entonces pues no lo voy a llevar hacia arriba, sino que lo voy a llevar hacia abajo. Lo importante es que siempre X esté en 0 y aquí le pones la distancia que necesitas bajar. Entonces, acá, por ejemplo, 2, 3, pero que sea con signo negativo porque estás bajando. ¿Listo? Entonces aquí voy a volver a hacer lo que yo hice antes, 4 hacia arriba. Y vamos a hacer lo mismo para el posterior. Entonces voy a medir cuánto tiene el original. Esto tiene la talla, tiene 41. 41. Y a esto le quiero restar los 38 del usuario. Entonces tiene 3. Vamos a seleccionar la misma herramienta, el movimiento múltiple o oprimir la letra Q. Haces el recuadro de selección y voy a subir entonces 3. ¿Sí? Le doy igual a X a 0 y le doy OK. Y listo. Entonces digamos que este es el tallecito de mi usuario. Voy entonces a mirar cuánto tiene de cintura. Entonces esta persona tiene 72. Le quiero quitar lo que mide, voy a quitarle entonces todos los punticos relacionados a la pinza. Ay, este no. Este y este. Vamos a dejar este acá porque el largo detalle
en el centro de la pieza debe ser más largo que el costado, entonces esto me ayuda a lograrlo. Pero le quité la pinza intencionalmente para colocar aquí la distancia de la cintura real. Entonces doy doble clic a este puntico, le quito el atributo de escalado. Tengo cintura de 72, la voy a dividir entre 4 y le doy 18. Sí, bueno, me doy cuenta que es 18. Voy a colocar un puntico aquí desde el centro para editar la distancia más chiquita. Le pongo 18 con atributo de escalado, 18 porque eso fue lo que me dio la cuarta parte del contorno de la cintura. Y le doy OK. Ahora lo que hago es eliminar este puntico aquí para que me quede, digamos que, una cintura correspondiente a lo que necesito. Este puntico de acá lo puedo seleccionar y puedo hacer que tenga como una forma curva y puedo crear otro puntico curvo aquí para que se cree el costado de esta manera. Listo. Después en la comprobación pues nos damos cuenta si hay que quitarle aquí un poquito. Pero digamos que puede llegar a tener esta forma anatómica. Lo mismo que acá, este punto puede convertirse en un punto curvo. Y subo un poquito esto para que no me quede una punta al final. Todo lo estoy haciendo con la herramienta de mover y simplemente cambiando las propiedades del punto, dándole doble clic y volviéndolo curvo. Vale, entonces vamos acá a la espalda. En la espalda entonces vamos a volver a colocar el punto de cintura a los 18. Entonces vengo aquí 18, atributo de escalado, elimino entonces el anterior y este también puede ser curvo y lo rediseño un poquito aquí como para que me quede. Si esto lo veo demasiado curvo, entonces lo chico un poquito. Listo. Ok, entonces tengo ya estas dos que coinciden con lo que necesito. Otra medida importante es el ancho de espalda, entonces vamos a comparar el ancho de espalda con esta blusa. Ya sé que el contorno de busto pues se cumple, ahora veamos el ancho de espalda si sí se cumple. Entonces, ancho de espalda tengo 37, la mitad, hallo la mitad, es 37 dividido 2, 18,5. Eso es lo que debo tener de aquí. Entonces va a desplegar una línea guía, le doy doble clic, le digo que se mueva 18,5 y bueno, está como al límite. Yo realmente lo voy a dejar ahí, le falta un pelín, eso es insignificante, entonces créanme, funciona, lo voy a dejar allí, simplemente para comprobar si funcionaba. Listo. Entonces, blusa ya está. Me voy a ir a la manga. Largo de manga larga dice que debe tener 54 y esto tiene 56,5. Entonces, pues, si no tienes activas las medidas, recuerda que la puedes activar oprimiendo F8 del teclado o simplemente vienes aquí con la herramienta de medir que la activas con control D y mides y tiene, bueno, tiene 56,5. Entonces ahora coloco 56,5 y le voy a quitar el largo de brazo de mi usuario, me da 2,5 y también entonces me voy a valer de el movimiento múltiple de puntos. Entonces selecciono los punticos, muevo hacia arriba, entonces ¿cuánto quiero mover? Aquí quiero mover los 2,5, entonces muevo 2,5 y le voy a aceptar. Te recuerdo, si el brazo pues es más grande, entonces pues el movimiento va a ser negativo, va a ser hacia abajo. Ahora veamos, dice que tiene largo de codo, bueno yo le puse aquí el largo de codo de 30, no es largo deseado sino largo de codo, lo va a cambiar.
Aquí entonces lo muevo, voy a medir otra vez, digamos que puedo colocar una lineecita guía aquí para medir de aquí a aquí, me da 32, debe medir 30, eso quiere decir que esto lo puedo desplazar hacia arriba, 2 centímetros, entonces lo muevo hacia arriba, 2, y en X0, y ya. Entonces hasta ahí ya largo del brazo quedó. Que si esto lo tengo que modificar, no, porque coincide con la medida de la sisa, eso no es necesario. El alto de copa coincide con el contorno de busto, entonces tampoco. Mm, lo único es el largo de brazo y el largo de codo, y eso es suficiente. Hablábamos de que si la persona de pronto tiene algún músculo desarrollado, por ejemplo, entre el hombro y el codo, entonces lo que vas a hacer es, tú le tomaste una altura, entonces seleccionas una línea guía aquí y digamos, no, pues yo descubrí que eso está como a unos 20 centímetros, entonces lo bajo 20 centímetros y que sobre esa altura tiene que medir un contorno, no sé, supongamos que sea de unos 23 centímetros. Si esos 23 centímetros los divides entre 2, entonces me da, bueno, digamos que 22 para que me dé 11 de mitad. Muevo la línea guía y digamos que este sería el tamaño real de esa parte de la persona ahí. Pueda que pues la tenga más prominente y salga, pero entonces lo que haces es llevar este punto curvo ahí y listo. Eso te lleva de alguna manera a que si esta es digamos que el comportamiento que tiene, puedes meter este también un pelín para acá, 0,5, como para que siga conservando una línea continua. Si dado el caso, pues esta persona es más ancha aquí, pues entonces va a salir del molde y vamos a querer volver a hacer, digamos que aquí, que sea una línea continua. Entonces puedes volver a colocar aquí un puntico curvo que te haga que la manga continúe. Justo por este lado, pues va a ser mucho más ancho. Bueno, entonces pues digamos que de acuerdo a lo que tú veas de cómo es el cuerpo de esta persona, pues estas son las modificaciones que se le van a ir haciendo. Como mi usuario no tiene ningún, digamos que músculo más grande, pues yo lo voy a dejar así. Aquí ya estaría manga. Vale, ahora veamos las medidas del legging. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo las igualamos? Tengo largo de tobillo 93. Voy a medir cuánto tiene este básico. Entonces vengo acá con una línea guía, hago que coincida con la mitad, con este puntico en la mitad de la bota y voy a medir con control D el largo total. Entonces aquí en distancia me da que tiene 99 menos 93, 6 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es que puedo mover los puntos múltiples, pero los voy a seleccionar desde acá, puede ser desde aquí. Y los muevo hacia arriba, entonces 6 centímetros y en X0. Este sería el resultado. Estos punticos que tú ves aquí, pues puedes volverlo como a rediseñar este de acá, como para que no quede hacia afuera la curva. Listo. Y ya. Veamos qué otra cosa está pasando. Tengo largo de tiro delantero 32 y atrás 42. Entonces, bueno, este largo de tiro me da 32 y tiene 26. Entonces, hago exactamente lo mismo. Vamos a ver cuánto tiene entonces 32, que es lo que debería medir, menos 26. Vamos que 26 es de 26,4, dejémoslo allí, menos 26, 6 centímetros. Ahora veamos qué pasa en el posterior. 6, 42, menos estos 34, hay 30, 42, menos 34, me dan 8. Entonces aquí tendría que subir 8 y aquí tendría que subir 6.
Entonces, vamos a coger esto de acá y lo voy a mover con movimiento paralelo. Eso se activa con control Shift M. Mover un segmento paralelamente. Entonces, ¿cómo funciona? Seleccionas la opción y después que están unidades dentro de las opciones de movimiento. Seleccionas en el sentido de las manecillas el primer punto de la cintura y el último, y después mueves hacia arriba, así. Voy a moverlo. Aquí voy a mover, en X no voy a mover nada, y aquí voy a decirle que voy a subirle 6. Voy a subirle 6, esto ya me quedó de 32, esto ya me quedó de 40. Al posterior le falta un pelín, entonces voy a decirle que suba un poquito, solo este hacia arriba, o lo que podemos hacer será mover puntos proporcionalmente desde aquí, todos estos punticos que tengas acá, y te anclas desde este y mueves este hacia acá, y en la diagonal le dices que te vas a incrementar 2 y ya. Estos puntos de aquí los puedes, esto aquí no puede percibirse como un pico, entonces la idea es que lo puedes modificar y que crees algo así. Listo, entonces tengo 42, tengo 32, pues por unos pelines de milímetros de más, pero lo voy a dejar así. Y aquí este 38 tiene que medir la mitad del contorno de la cintura. Veamos si eso es verdad. 72 que tengo de cintura lo divido entre 2, me da 36. Tengo 2 centímetros de más. Entonces voy acá a utilizar un movimiento, una herramienta de movimiento que me permite mover el punto, pero o en este contorno o en este. Entonces voy a colocar aquí mover a lo largo del contorno, que se activa con Shift M, y lo mueve sobre la cintura y le vamos a quitar un hito. Luego ya tenemos 37, tenemos que llegar a 36. Entonces de aquí para acá muevo un hito, le doy -1 y ya tengo los 36. Bueno, ahora sí, este despiece me coincide con las medidas de mi usuario. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues nada, muy simple. Lo que voy a hacer es guardar y voy a hacer el encogimiento o voy a reducir las medidas. Para ello, entonces vas a necesitar hacer el análisis de tu tela, seleccionas todas las piezas, vienes aquí a menú principal, pieza, modificar y escalizar. Entonces, recuerden que yo tengo una versión anterior pues digamos que a la última versión. Entonces, en la última versión aquí aparece encogimiento. En encogimiento vas a colocarle, o sea, no en porcentaje, sino en encogimiento vas a colocarle el porcentaje de elasticidad que te dio. Entonces, por ejemplo, el 26 o el 16, el 10. Entonces, lo importante es que el mayor esté en X y el menor esté en Y. Y listo. Le das OK y entonces las piezas se deberían encoger. Vamos a seleccionar todas las piezas. Me voy aquí a piezas, a menú principal, herramientas y costura, y le voy a dar una costura general de 0,7, que es el ancho del filete. ¿Qué medidas o en qué partes no va esta costura? Te recomiendo que a esta manga, para que no se te vayan tantas hojas en la manga, le quites la mitad. Aunque mejor te doy el archivo así, con la mitadcita. Y acá lo que hacemos es definir cuáles son los segmentos que no van con costura en la mitad, porque voy a hacerlo centro doble. Entonces, ejemplo, el delantero no va con centro doble, perdón, no tiene costura, entonces porque va centro doble, entonces lo igualo a 0.
le doy 0. El posterior, aquí en el posterior, le voy a dar 1 centímetro para unir al cierre. En el ruedo de la manga y de la bota del legging le vamos a dar 2. Entonces selecciono con el sentido de las manecillas del reloj. Lo que estoy seleccionando es con el sentido de las manecillas. Entonces aquí sería este primero, luego este como último, le doy 2 centímetros. En el tema de la manga y del legging, aquí, este de aquí, en la esquina, vamos a ver, quiero que se gire un poquitico. Así, que quede así, girado para el otro lado. Entonces, cambien estas, no tanto en corner, no, en la esquina no interesa, sino como el inicio de la costura, cómo debe quedar. Entonces, que debe quedar, digamos que reflejado a cómo viene. Entonces, jueguen con estas flechitas para que el resultado sea este y le dan aplicar, le dan cerrar. Esas serían entonces todas las costuras que necesitamos. Tan, tan, tan. Y ya. Ahora lo que vas a hacer es, cada una de las piezas las vas a guardar en un PDF para llevarlo a impresión. Entonces te vas a archivo. Yo no tengo una impresora, digamos que aquí imprimir área de trabajo. Yo no tengo una impresora aquí instalada, entonces no me va a permitir cambiar el tamaño de la hoja. Lo importante es que aquí en escala sea igual a 1. Listo. Sería solo este. Y bueno, aquí en Setup, entonces le das el tamaño de la hoja, que en este caso sería una hoja carta, y vas guardando cada una de las piezas. Y las imprimes y vas al taller y haces el corte. Entonces recuerda que con ayuda y asistencia del laboratorista puedes desarrollar el corte. ¿Listo? Cualquier duda, quedo muy atenta y estoy disponible.